Me cuentan si ven la pantalla. Sí, se ve tu pantalla. ¿Sí la están viendo? Bueno, ¿y qué opinan de lo que dice ahí? Muy cierto, así es. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, claro. Completamente. Totalmente. Bueno, y hagamos un acto de contrición. Todos cuando entramos tenemos perfectamente pensado ese patrón específico que vamos a operar. No siempre, No, no siempre. o al menos yo no. No. ¿Qué dice Alan Piedradita? No, para nada, Mauro, para nada. Miguel Ángel, Nelson. Pues yo sí sigo como que trato de seguir mi estrategia al pie de la letra. Tengo de hecho, al lado pongo un avisito del computador y sé que me rijo bajo eso, sea como sea. Yo estoy siguiendo un patrón específico, llevo como 15 días probándolo y estoy solo entrando con esa señal, con ese patrón. Entonces, si veo otros, no entro, simplemente espero el que estoy buscando y ya. Listo, entonces Nelson, explorador con brújula. ¿El resto todos? Bueno, unos sí y otros no, ¿cierto? Sí, y pues la estoy probando o sea, la miro en la cuenta real, pero estoy anotando al precio de las estoy haciendo anotadas, simuladas. Ok, perfecto. Y así la estoy ensayando, pero con el precio de la real, de la cuenta real. Bueno, bien. No, y saqué esta frase de un libro que se llama Dominar el Trading. No sé si ustedes recuerdan hace algunos días mi gran amigo Diego Dimián, que me preguntó por ahí hace un rato en el chat que hablé del tema que íbamos a tratar. Él nos compartió un poco de la carátula de este libro, nos la compartió en inglés, ¿cierto? Y yo les conté también ahí por el grupo que yo tenía la versión en español y me la conseguí con un trader español que lo contacté en algún momento porque leí algún artículo de él, no recuerdo exactamente cómo fue, y en varios artículos, digamos que me remitían a este libro, ¿sí? Digamos que es con temas casi que 100% técnicos, y empecé a leerlo y empecé a revisar, obviamente de ahí, qué me podía servir. Cuando estaba leyendo este librito, me encontré por aquí, esto no se ve muy bien muchachos porque me da pena, pero me tocó improvisar ahorita la foto en el celular y tal, porque bueno, eh, pero no sé si alcanzan a leer acá. ¿Sí? Sí, brújula. Sí, Exactamente. ¿Sí? Esto fue como a principio, como en diciembre, justamente hace como un año, como diciembre, enero, y en digamos que con esa necesidad de seguir como mejorando el tema de técnica, revisé este libro, tomé algunos apuntes y llegué al capítulo, que es el capítulo 6, en donde hablan, para cuando lo puedan leer, específicamente habla de el hueco en la apertura, ¿sí? Y dice la primera jugada del día y la de mayor probabilidad. Se lo estoy leyendo aquí, que el libro lo tengo en físico, no lo ven ustedes en esta hoja. Y me llamó mucho la atención porque principalmente a mí ese patrón que más me gusta operar es el gap en la mañana, ¿sí? Para quienes lo han escuchado de algunas personas, hablamos normalmente de gap profesionales, digamos de gaps novatos, y a mí me gusta operar, digamos, principalmente esos gaps profesionales cuando se dan reversiones, ¿sí? Y si quieren aquí podemos de pronto mirar un poquito. Miremos que fue el que hablamos en estos días, ¿sí? Ok,
que lo publiqué yo en el grupo y se los di a conocer, ¿sí? Que son estas tres velitas acá que estaban bajando. Mauro, qué pena, solo se está viendo la misma frase, no, pues yo no veo ningún gráfico, por si No. algo. Bueno. ¿Nadie lo está viendo? No, Mauro, no se ve. Bueno, esperen a ver qué pasó acá. Ahí. No, Aún. Todavía No. no se ve, no. Se ve la misma frase. A ver, todavía no lo vemos, no. No. Ahí. Y ahora sí. Sí. Ahí Ya, Y ya. ahora sí. Listo, perfecto. Perfecto, se ve. Entonces, sobre el tema del patrón, lo que yo les decía hace un minuto, que a mí principalmente me gusta son los patrones de reversión, ¿sí? De reversión en el sentido de cuando hay una tendencia o alcista o bajista claramente formada y viene ese momento de la caída, como en este caso, esperar que aparezcan las velas rojas, ¿sí? De 3 a 5 velas aproximadamente, e inmediatamente estoy atento para cuando empiecen a aparecer las velas verdes, ¿sí? Y en cuanto aparezca la vela verde y me rompa el alto de la última roja, ese es el momento en donde me gusta entrar, ¿sí? Digamos que en términos generales, si me preguntaran cuál es el patrón favorito preferido, les diría que es este, ¿sí? Y es el que normalmente estoy tratando de buscar para no estar sin la brújula, ¿sí? Ahora, acompañado del tema del patrón, cuando me encontré con este libro que les estaba contando, llegué a la parte del volumen, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Y cuando empecé a leer sobre el tema del volumen, en la página siguiente, que es esta de aquí, ¿sí? Bueno, y ustedes perdonarán todos los rayones que tengo. Empecé a revisarlo y lo que dice aquí el autor es que lo que hace es una revisión del volumen, ¿sí? Lo voy a leer acá. Dice, voy a leer apenas lo que está aquí en verdecito un poquito. Dice, el volumen, Mauro, por si algo estamos viendo es tu gráfico, no. solo estamos viendo tu gráfico, sí. Entonces, espera que yo todavía no aprendí a manejar esto. Otra vez. Eso me van diciendo, por favor, porque si no yo aquí... Ahí creo que ya. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Listo, entonces aquí lo que dice es el volumen en la preapertura puede decir al trader si el hueco se debe a una ruptura profesional o si va a llevar un movimiento de precios que tiene una alta probabilidad de cubrir el hueco el mismo día en que se creó. Otro de los apartes que yo resalté aquí. La cuestión entonces es que si ignoro el motivo del hueco, ¿qué es lo que estoy buscando que va a determinar si realizo la operación o no? El volumen en la preapertura, ¿en qué exactamente? El aspecto clave que estoy observando es el volumen en la preapertura en un conjunto específico de acciones al contado. Como este es un librito que tiene ya hace algún tiempo, él por acá en lo que está en blanco menciona algunas acciones a las cuales él hacía seguimiento en esa época, ¿sí? Luego por acá dice, si el volumen de estos valores es alto, entonces es evidente que el mercado se está tomando estas noticias muy en serio. Si el volumen en estos valores es bajo, lo cual es más habitual, entonces el mercado o bien no está interesado en las noticias o bien, más probablemente, ya las ha tenido en cuenta en el precio. En estos días en los que los huecos tienen una alta probabilidad de cubrirse en el mismo día,
en que son creados. Es en estos días, perdón, en que los huecos tienen una alta probabilidad de cubrirse el mismo día en que son creados. En lo que me fijo es en el volumen, en la preapertura de estas acciones a las 9:20 hora de Nueva York, 10 minutos antes de que comience la sesión. Y por aquí al lado derecho sigue, digamos que explicando un poco el tema. ¿A dónde voy con esto? Cuando yo leí esto, lo que dije fue, oiga, pues si este señor lo que hace es mirar el volumen en la preapertura, pues empecemos a mirar el volumen en la preapertura a ver si efectivamente algo raro pasa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Mauro. Listo, aquí me voy a pasar otro archivito de en un minuto. No sé ni dónde lo tengo. Entonces, a partir, digamos, de esa reflexión que hacía un poco el autor, y lo que él dice es, oiga, yo lo que hago es monitorear el volumen 10 minutos antes de la apertura, empecé a preguntarme, bueno, pero ¿cómo hago eso? Sí, entonces estoy viendo 3 o 4 acciones y estoy viendo Netflix y Baba y Tesla. ¿Cómo hago para empezar a rastrear el tema del volumen? ¿Sí? Eso me llevó a otro tema, que fue empezar a escanear las acciones. ¿Aquí alguien hace escáner de acciones antes de la apertura? Levante la mano. ¿Nadie? No. No, nada. Listo. Entonces me llevó a investigar el tema de cómo hago para escanear si las acciones que yo estoy siguiendo efectivamente tienen un buen volumen antes de la apertura o no, ¿cierto? Ya hablamos que mi patrón es reversiones principalmente. Lo que estaba buscando era, oiga, busquemos entonces, tratemos de que el volumen me confirme si efectivamente lo que yo quiero hacer probablemente se va a dar en el momento en que abra la bolsa, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces? Bueno, antes de compartirles la pantalla. Lo que yo hice fue suscribirme a una página que se llama Finbiz, no sé si la han escuchado, ¿sí? Finbiz.com. Sí. ¿Todos la hemos escuchado o no? Sí, Mauro. Sí, listo. Lo que yo hice fue pagar una suscripción a Finbiz porque ahí vi que tenía la opción de empezar a escanear las opciones que yo sigo, ¿sí? Entonces pagué la suscripción, eso fue como en enero de este año, y empecé a crear una base de datos con el volumen de todas las acciones que yo sigo, ¿sí? Entonces tenía mi lista larga de acciones, lo que hice fue personalizar un reporte en esa página y todos los días, 10 minutos antes de la apertura, como lo dice aquí el autor, empecé a descargar el volumen que había hecho hasta ese momento, todas las acciones que yo sigo, y empecé a almacenar eso en una base de datos todos los días, ¿sí? Todos los días. Sorpresa que después como de 6 meses de estar pagando como de 40 o 50 dólares al mes, no me acuerdo cuánto se cuesta eso, encontré el escáner que tenemos en TOS, ¿sí? En Thinkorswim. Entonces empecé a explorar a ver cómo era que funcionaba el famoso escáner de TOS, dejé de pagar la mensualidad que tenía con Finbiz, seguí manejando la misma base de datos, pero ya no pagando, sino extrayendo, digamos, la información de la plataforma que utilizamos, ¿sí? Entonces, lo que quiero es mostrarles un poquito, ahí me dicen si ven la pantalla, ¿sí? Sí, están los gráficos. Sí, sí la vemos. Listo. Lo que les quiero contar a continuación entonces es cómo es que yo hago el escáner de las acciones antes de, cómo muevo eso a la base de datos y después de que lo tengo en la base de datos, cómo me apoyo en ello para efectivamente operar apenas tenemos la apertura, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá pues son los watch lists, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay uno que se llama todas full, ¿cierto? Y eso no es más que la lista gorda de todas las acciones que yo sigo, ¿sí? Pues que a lo largo de este tiempo he venido
por recomendación de algunas personas o por la fuerza de la costumbre, por 50.000 motivos, las he venido ingresando a esta lista larga que hay, no sé, 70, 80, no sé cuántas puede haber acá, ¿sí? Bueno, además de eso, aquí tengo, digamos, como la que utilizo a diario, que, la que dice aquí estos son, es porque aquí son los contratos que pongo para operar y aquí las posiciones que tengo en swing. Y lo que tenemos acá es la opción del escáner, ¿sí? Y lo que uno puede entrar a hacer por acá es entrar a personalizar ese escaneo o ese reporte de las acciones que yo quiero seguir con la información que a mí me interesa, ¿sí? De tal suerte que lo que uno hace es entrar por la opción de Stock Scanner, ¿cierto? Uno puede acceder aquí a escáner de acciones o también escáner de opciones. En este caso yo lo tengo es por acciones, ¿sí? Y uno lo que hace aquí en esta pestañita de Setup es empezar a personalizar ese escáner que uno quiere hacer, ¿sí? Y aquí digamos que hay algunos menús en donde uno puede empezar a jugar con qué es lo que quiere buscar dentro de todo el mundo, digamos, de acciones. Yo lo que hice fue, digamos que, personalizar ese reporte para que me vaya y me mire el watch list que se denomina todas full, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en el personal, aquí, bueno, aquí están categorías si yo quiero escanear todas las acciones, si todos los símbolos que ahí incluye obviamente el tema de divisas, por ejemplo, si quiero solamente acciones, si quiero índices, si quiero futuros, si quiero fondos, bueno, etcétera. Si quiero personalizar, acá es donde yo digo qué es lo que quiero escanear. Si quiero, por ejemplo, escanear por acciones públicas, si quiero escanear aquí el top 10 de las ganadoras de Nasdaq, de la Bolsa de Nueva York, ¿sí? Digamos, las que tienen incrementos en volatilidades por industria, está acá también. Si quiero escanear todas las del sector de energía, materiales, bueno, en fin. Y también puedo, esto que estoy escaneando acá, lo puedo intersectar, lo mismo, con otros símbolos, ¿sí? Y puedo crear filtros y puedo intersectarlo con categorías también. O sea, lo mismo que tengo acá, básicamente lo puedo colocar acá y generar, digamos que ese tema de reportes. Y adicionalmente, si quiero adicionar filtros, lo que hago es oprimir este botón de acá, si quiero adicionar filtros de acciones o filtros de opciones, ¿sí? Y aquí selecciono el campo por el cual yo quiero hacer el filtro. Por ejemplo, si quiero hacer un filtro por el ask, lo que hago es aquí determinar los valores mínimos, ¿sí? Determinar los valores máximos, o puedo mover acá, digamos que seleccionar este, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo. De manera general, lo que yo tengo entonces es, esto se los cuento muy rápido, solamente como para que sepan, digamos, la funcionalidad que tiene. Si no quiero acá, dense cuenta que aquí yo voy moviendo esto y como ya le estoy diciendo que me filtre por acá, ya me está diciendo cuántas acciones están haciendo match, ¿cierto? Pues como estoy filtrando por el ask, si yo lo muevo acá, se me va moviendo también aquí al lado derecho. Eso digamos para que ustedes lo puedan mirar después. Si no lo quiero, simplemente quito aquí el reporte. Como yo ya lo tengo parametrizado para que me revise o me escanee todo lo que tengo aquí en el watchlist de acá, sencillamente lo que yo hago es venir acá y oprimo Scan, ¿sí? Y él lo que hace es que me lista aquí abajo en la pantalla toda esta información, ¿sí? Pero esta información que tengo acá no es porque me la traiga por defecto la plataforma, ¿sí? Esto es porque yo personalicé el reporte con los campos que a mí me interesaba revisar, ¿sí? Y uno lo que hace es por acá, en la ruedita, en el engranaje de aquí, uno customiza o personaliza esos campos, ¿sí? Entonces yo lo que dije fue, oiga, cuando yo genere ese reporte, tráigame el símbolo, tráigame el nombre de la compañía,
tráigame el porcentaje de cambio, tráigame cuál fue el alto, tráigame el RSI, tráigame el volumen, y acá es donde viene principalmente la información que a mí me interesa, ¿sí? Que es la información del volumen. Bueno, ahí tengo el dato de apertura también, pero me muestra también el volumen que tuvo ayer, ¿sí? Me muestra el bid, me muestra el ax. Entonces yo lo que hago es, corro el reporte para esas acciones, me saca esta información y lo que hago es pararme acá, le doy mayúsculas, control, fin, selecciono todo lo que aparece acá y sencillamente le doy control C y me lo traigo para este Excel que tengo aquí, ¿sí? Pues aquí tengo un Excel que lo llamé con este nombre, ya va en la versión... Mauricio, no vemos el Excel. Ay, perdón. Sí, no, Ah, no perdón, te sí. ve. Listo. Ahí ya lo ven, Sí, señor. ¿sí? Sí. Entonces yo lo que tengo es simplemente un archivo en Excel en donde tengo, bueno, lo grabé aquí, en teoría va en la versión 4, pero no sé, ya pasaba como por 15 versiones, creo yo, pero desde que lo empecé a renombrar voy en la 4, y tal cual lo que hice allá seleccionando toda esa información fue, me paro aquí, control C o control V, y pego la información, ¿cierto? Entonces ahí que tengo 10 minutos antes de que abra la bolsa, esta es la información que yo tengo, ¿sí? Acá en la primera hoja, entonces lo que yo hice fue crear esta hoja en donde también aquí al lado derecho tengo exactamente los mismos tickers que tenía al otro lado, y esto, si ustedes se dan cuenta, lo único que tiene acá son fórmulas que lo que hacen es ir a esta hoja de acá y me traen la información que tengo a este lado, ¿cierto? Que tengo en esa hoja de allá. Entonces solo tengo fórmulas allá y aquí empiezo a incorporar alguna otra información para que me diga si la tendencia de ayer que tuvo fue bajista, fue alcista, que me diga cuál es el gap que está haciendo. Es que yo tengo aquí unas otras columnitas ocultas, se las voy a mostrar. Lo que tengo en amarillo es porque no me interesa verlo, digamos, antes de la apertura, entonces por eso lo oculto, ¿sí? Pero sí me sirven para hacer las fórmulas que tengo, digamos que la información que me interesa revisar. Por ejemplo, aquí tengo el ticker, la compañía, el RSI. Por aquí en otra hoja tengo una formulación en donde tengo las fechas de cuando esa acción va a tener reporte de earnings, y aquí me dices cuántos días falta para earnings. Y ten en cuenta que, por ejemplo, Momo tuvo ayer, entonces aquí ya me dice que es menos un día, o sea, me está diciendo que fue ayer que tuvo. Me trae el día también, entonces me dice si ese día va a ser un martes, un viernes. Me dice cuál fue el precio de apertura de ayer, cuál fue el precio de cierre de ayer, cuál fue la diferencia. Con eso yo determino la tendencia, ¿cierto? Entonces lo que digo es, oiga, si ayer abrió en 2.97 y cerró en 2.85, pues bajó 11.14, tuvo una tendencia bajista. Esta información del gap me la trae de la información que copiamos aquí en la base de datos, ¿sí? Me trae el bit que está haciendo hoy, el precio que está haciendo antes de la apertura. Me trae el valor del gap también de hoy, digamos ya no en porcentaje, sino en dólares lo que está moviendo. Y aquí yo tipifico con una formulación que tengo aquí arriba si ese gap efectivamente es profesional o novato. Para lo que yo les decía, como me interesa es operar el patrón que a mí me gusta, que son reversiones cuando están esas tres velas rojas bajando y viene la verde, me interesa saber si ese gap que me está haciendo en este momento es profesional o no. Y acá viene una información que es bien importante y es el volumen que estamos viendo, ¿cierto? Entonces me trae cuál fue el volumen que hizo ayer, me dice cuál fue el volumen que está haciendo hoy, y aquí me trae una columna que se llama volumen promedio. ¿De dónde me trae esta información del volumen promedio? Me la trae por acá de una última hoja, que aquí es donde en realidad está la base de datos que yo he venido almacenando durante todos estos meses para esas acciones.
Y aquí yo lo que hago es guardar todos los días, ¿sí? Pues los días que me conecto y que opero, si se dan cuenta, no todos los días estoy. Entonces, por ejemplo, el 29 de noviembre estuve, el 27 también, desde el 20 de noviembre no tenía almacenada la información. Digamos que no es todos los días, sino cuando efectivamente puedo operar o quiero operar, me puedo conectar y puedo extraer, digamos, el reporte. Pero así de ahí para atrás está toda la información en la base de datos. En fin, por allá está bien atrás, está toda la información del volumen que me está marcando en ese momento, 10 minutos antes de que abra la bolsa, cada una de estas acciones. Y lo que estamos haciendo acá simplemente es trayendo ese campo que estaba por allá del volumen promedio y lo comparo con el volumen que me está haciendo hoy, ¿sí? Voy a ocultar acá estas amarillitas porque, como les digo, pues para efectos de la explicación, por el momento no las... Mauro, Señor. Mauro, disculpa, es que hay una persona que creo que tiene abierto el micrófono y le escucho más al niñito, al niño que está por ahí que a ti. Entonces no Ah, sé si... yo no escucho a nadie. Sí, sí, ¿Los demás hay también una... me están escuchando? Yo te escucho, pero escucho también el bebé. ¿Quién será? Miremos por aquí. O es en tu casa. Ah, ¿o es por acá? No, no, no. Yo no tengo bebés. El mío está dormido. Bueno, miremos a ver si ya nos ayudan allá. Aquí me acerqué un poquito más el micrófono, ¿listo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, cool, sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que traemos la información? Por ejemplo, hoy eran las 9:20 de la mañana, corrí el escáner en TOS, me vengo para acá, copio acá la información e inmediatamente, como todo está formulado, ya me queda acá donde la necesito, y lo único que hago es pararme en esta posición, selecciono todos los datos y ordeno esta lista por el campo de volumen, ¿sí? Entonces lo que le hago aquí es datos, ordenamos esto, y por este campo de volumen lo ordeno por valores de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar acá? Que lo que me indica a mí este campo de acá es qué tanto volumen me está haciendo esa acción hoy con respecto al promedio de todos los días que tengo yo almacenados en la base de datos, ¿sí? ¿Hasta ahí es claro o no? Sí. ¿Sí? Digamos que, y aquí tengo pues como la información que me interesa a mí tener en cuenta antes de entrar a colocar mi posición. Y entonces, digamos que tengo la posibilidad de tener en una sola pantalla sin ponerme a navegar una a una en TOS. Obviamente, esto lo hago después de que en la noche o bien temprano en la mañana he hecho mi análisis, he revisado cuáles son las candidatas para ese día, he mirado velas diarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí lo que empieza es a marcarme cuáles son, como yo ordeno por acá, a marcarme las acciones que están haciendo volúmenes inusuales ese día con respecto al promedio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy, por ejemplo, las tres que estaban marcando un volumen importante eran estas, ¿sí? Bueno, en general, lo que yo he visto es que después de 2 hacia arriba más o menos, pues aquí ya me está marcando en el pre-market el doble del volumen de lo que normalmente hace esa acción, ¿cierto? Y lo que hago es comparar entonces lo que tengo acá con el tipo de gap que me está haciendo, con el valor del gap también, y ya lo que hago es venirme a revisar específicamente cada una de estas, ¿sí? Las que me llamen la atención, para ver si me interesa entrar o no, apoyándome en la información que me está dando acá el volumen, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, escaneo en TOS, almacenamiento en la base de datos que tenemos acá, y esto lo que me permite es revisar el volumen promedio del histórico con el que está haciendo ese día para apoyar la decisión de entrada, ¿sí? Y particularmente me ha servido un montón porque lo que hago es ratificar la decisión un poco y dependiendo de los valores que me esté trayendo acá. Normalmente, ¿cuáles estoy descartando? Por ejemplo, si aquí, esto lo que me está diciendo es que hoy
por tener el 0 acá, es el día de earnings, ¿cierto? Entonces, si normalmente me dice que un 0, pero me lo está mostrando por acá arriba, pues ya tengo claro que está marcando un volumen importante, pero específicamente porque hoy es earnings y digamos que no me gusta operarla por la volatilidad que implica, ¿sí? Pero las que están por acá en azulito y en moradito, que son digamos como las que más me gusta operar, si empiezo a ver que esas están arriba de la lista, pues voy y me enfoco en esas que tenemos acá, ¿sí? Hoy particularmente, normalmente Tesla, por ejemplo, no marca volúmenes del 6.97, sino del 1, 1.5, 2. Cuando yo empiezo a ver que esto acá tiene semejante volumen acá, es porque algo va a pasar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues que me voy para donde me tengo que ir y empezamos a revisar por acá, pues qué es lo que va a hacer nuestra amiga. Y específicamente aquí ya la revisión la hago es en 2 minutos, ¿sí? Ese es digamos que el marco de tiempo que yo normalmente estoy operando, ¿sí? Y bueno, digamos que en días como hoy, por ejemplo, en donde ustedes vieron cómo estuvo sangre por todas partes, lo que normalmente ve uno es que empieza a marcar muy alto el volumen y digamos que lo anticipa uno un poco para lo que va a ocurrir. Y ya dependiendo del análisis que cada uno hace, o que yo hago en particular, dependiendo de la posición en donde vaya a abrir, del gap, etcétera, me apoya, digamos, la decisión de entrada, principalmente tratando de buscar estos movimientos, digamos que estos movimientos largos, ¿sí? Y sobre todo también para cuando estoy esperando que me haga rompimientos para swing, como el de Johnson Johnson y el de FedEx que hablamos en estos días. Pues cuando veo que me está haciendo muy buen volumen con el patrón que yo quiero, de una, ¿sí? Bueno. Preguntas. O todo está perfectamente enredado. Mauro, Señor. una pregunta, no puedes, no, más que no sé cómo explicar, no se puede poner ese listado en la parte de abajo, o sea, minimizarlo un poco para ir revisando algunas acciones y como, o sea, no tener necesidad de importarlo a Excel, ¿se puede? No te entiendo. O sea, dentro de la misma plataforma. Sí, o sea, en la parte de abajo, Ya. mientras que vas mirando otras acciones, ¿no? No por lo siguiente, y te lo voy a explicar aquí. No porque, bueno, me voy a volver un segundito. Ahí ven la gráfica, no. Ahí están viendo el Excel. No, Excel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy acá y estoy haciendo el escáner, esto lo que me está trayendo es solamente la información en este momento, ¿sí? 10 minutos antes de que abra el mercado, pero no me está haciendo ningún tipo de análisis y no me está comparando con el histórico. Me está tomando la foto a hoy en el pre-market 10 minutos antes de que abra la bolsa, punto. No me está haciendo nada más, ¿sí? Ok. Entonces, por eso yo lo que hago es seleccionar acá toda la información y darle un control C, control V y llevármela para el famoso Excel, en donde lo que sí tengo por acá es la base de datos de todos los días hacia atrás, ¿sí? No, sí, ya te entendí. De esa manera, fíjate que yo ya empiezo, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es que sumo aquí el volumen, de ahí para atrás de toda la base de datos, sumo el volumen acá, ¿cierto? Miro cuántos días tengo con esos datos y aquí ya me saca el promedio diario, ¿sí? En este campito. Okay. Y contra ese campo es que aquí ya me dice específicamente el volumen que tengo hoy, ¿sí? Versus el volumen promedio. Entonces, fíjate, por ejemplo, Chipotle. En promedio me hace 8.218 de volumen, ¿sí? Pero hoy estaba haciendo 260.000, estaba haciendo 32 veces más el volumen, ¿sí? Mauro, sería bueno que enviaras esta fórmula. A $490 La fórmula de Excel, con eso no me complicó tanto. Sí,
Pero yo tenía una conversación pendiente. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les pregunté por el grupo que quién era ingeniero de sistemas. ¿Se acuerdan? Sí, señor. En estos días. De los que están aquí conectados, ¿quién es? Solo Cristina, ¿cierto? Sí, aquí estoy. No me grites. Entonces, ¿cuál es un poco como la idea que yo tengo? Y es ver si de alguna manera podemos migrar esta información y esta data que ya se tiene, pues para ver si a otras personas les puede servir, pero como en algo un poco más robusto que no sea un Excel, ¿sí? Porque lo que va a pasar muy probablemente es que si a veces yo me enredo con el Excel por la formulación que tiene detrás y por cómo está almacenada la base de datos, pues enviárselo a 100 personas, pues sí, probablemente les va a servir en algo, pero no lo van a entender. No van a saber cómo está construido por dentro, ¿sí me entienden? Ni cómo está la base de datos, ni la formulación. Entonces, por eso yo no he querido como enviarlo y con Cristina nos íbamos a conectar antes de, porque quería explicarle esto mismo, ¿sí? Lo que pasa es que Cristina trabaja en bancos y conoce de bases de datos y de lenguajes de programación y tal. Y de pronto podemos hacer algo más web en donde no toque estar copiando y pegando tanto, sino que sea como más, digamos que se tenga como un modo de consulta un poco más fácil para cualquier tipo de usuario. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, ¿Tú cómo a ves mí, el tema, Cristina? eso te iba a decir. Me parece, no sé si me están escuchando. Sí, sí, te Sí, escucho. Sí, señora. ok. Me parece que si mandamos el Excel tal como está, se puede cometer el error de actualizarlo en las columnas que no son debidas y daña toda la fórmula. Entonces sí me gustaría conocerlo más para ver y buscar ayuda para ver cómo lo sistematizamos. Sí. Mauricio, quiero como compartir algo. Yo no sé, en unos tantos videos que estuve viendo hace poco, vi que no sé, me corrigen, le agradezco. Y estuve viendo el tema de escanear todo lo que tú estás comentando ahí en la herramienta de TOS y me di cuenta que dentro de esa herramienta, no sé, bueno, no sé, la verdad es que voy a expresar lo que yo traté de entender y me di cuenta de que se puede hacer como especie de algoritmos, o Ujú. sea, para escanear. No sé, trata de buscar algoritmos, pero el mismo Thinkorswim tiene esa opción. Sí. Que no es chatarreado porque realmente yo cuando vi escanear es otro proceso como que aprender todo ese cuento, pero vi algo acerca de escanear esas acciones que tú estás haciendo, pero como en forma de algoritmo, o sea, como que tú programas el sistema para que haga lo que tú estás haciendo, Sí, correcto. pero no le entré mucho, pero sí vi algo al respecto de eso. Entonces no sé si tú tienes conocimiento de lo que yo estoy diciendo o realmente estoy errado o no sé, o quería compartir eso si de pronto es de ayuda. Pues mira, te voy a mostrar, o sea, yo sé que sí se puede, ¿sí? Digamos, llegar a lo que estaba planteando Miguel Ángel, lo que yo asumo es que sí se puede. Sin embargo, no sé cómo. Pero, espérame un segundito, les voy a compartir acá otra vez este asunto. Ahí la ven, sí. Sí, Eh, señor. Sí, la tabla, sí. sí, como yo les estaba mostrando por acá, uno lo que hace es customizar los campos, ¿cierto? Que uno quiere ver, ¿sí? Y cuando uno tiene aquí la lista de los campos, que son todos estos lo que tiene Incorsum en su base de datos, ¿sí? Chun, chun, chun. Tiene unos campos que uno puede customizar, ¿sí? O programar, o hacer los algoritmos que estaba mencionando Indulfo. Si yo le doy aquí doble clic, aquí ya me empieza a abrir esto, pero esto es obviamente mucho más técnico para uno empezar a hacer la programación de cómo quiere almacenar la data, puede editar los campos, puede crearles nombres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, digamos, yo sé que se puede hacer, lo que no conozco en detalle es el cómo. ¿Sí? Pero digamos que Oye, lo que decía Miguel Ángel y lo que decía Indulfo sí se puede. ¿Sí?
Dianita Abella, preguntas. Diana Abella. No tengo preguntas. Estoy impactada. Es muy bueno lo que tiene. Pero no. Pero no se entiende mucho que... Mauro, buenas noches. ¿Quién habló por ahí? Mauro, una pregunta. ¿Podría llegar un momento al Excel para preguntarte algo sobre el tema del gap, el gap de Tesla? Sí, señor. Bueno, según lo que yo veo en Tesla, era un gap profesional y era gap alcista. Y No, el volumen era... perdón, No. te voy a hacer una precisión. Hay que tal vez antes de que me termine la pregunta, esto no se los explique. Si ustedes se dan cuenta acá tengo varias hojas, no solamente les mostré esta, que es donde está, digamos, lo del día, esta que es como donde está el resumen, y les mostré la última, que es donde tengo la base de datos, ¿cierto? Pero acá hay otras dos. Acá es donde tengo, digamos, los tickers con la fecha de earnings, con el día, y aquí tengo un contador que me dice cuántos días hacen falta comparado con la fecha de hoy para que llegue a earnings, y pues ese campito es el que me muestra acá, ¿cierto? ¿Cuántos días faltan? Y aquí tengo otra que en donde yo lo que hago es exactamente lo mismo que copiamos aquí. Como esto lo hago 10 minutos antes de, si ustedes se dan cuenta, la columna del Open está en ceros, ¿cierto? No me muestra, cuando yo corro el reporte, no me muestra el valor de apertura de ayer. Eso es una cosa que descubrí. Solamente cuando ya abre la bolsa, me empieza a mostrar este valor de apertura. Entonces yo lo que hago es, apenas abro ya la bolsa, copio exactamente toda la información y aquí ya me actualiza el valor con el que está abriendo, pero esa es la apertura de hoy, miércoles 29. Yo aquí voy marcando mano para que no se me olvide de cuándo es este valor. Entonces, por eso si tú miras de pronto hoy Tesla, creo que es un poco por debajo, ¿sí? Entonces, eso no coincide con lo que dice acá, que es un gap alcista, ¿sí? Es no, no sé si hacia allá iba la pregunta. Sí, básicamente es porque, pues, yo lo que entiendo cuando es un gap profesional y va alcista, te imaginé que continuaba, ¿no? El movimiento. Pero cuando me mostraste la gráfica se fue para abajo, entonces yo dije, bueno, en fin, ¿qué pasa cuando es alcista y es profesional? ¿Va para abajo o va para arriba? No, correcto. Entonces te lo voy a explicar cómo lo he entendido yo siempre y cómo lo he venido operando, ¿sí? Miremoslo aquí. En diarias, para mí es este, por ejemplo. ¿Sí? Para mí este es que es con respecto específicamente al día anterior, ¿cierto? El día anterior específicamente la tendencia, ¿cuál fue? Bajista, independiente que el tamaño de la vela sea muy grande o no. Esto abrió por acá, ¿cierto? Abrió en 195.56 y cerró en 195.05, ¿sí? Lo que pasa es que acá era pequeñito, pero igual iba en contra de la tendencia del día anterior. Cuando pasa esto, es que me lo marca ya como uno profesional, ¿sí? Es en esos casos solamente. No cuando hay... Lo que pasa es que hay otros, por lo mismo que aquí hizo SPY hoy, por ejemplo. Pues ayer estuvo rojo, pum, aquí abrió arriba. Cuando normalmente, miremos por aquí alguno, a ver, cuando miremos Apple, por ejemplo. Por ejemplo, estos de acá, ¿sí? Cuando tenemos estos seguidos también con esta fuerza que tiene acá, pues esto claramente también lo están haciendo los profesionales, pero viene, digamos que precedido de una vela muy grande que hizo aquí, ¿sí? Digamos que esa es la manera como yo los he venido interpretando y por eso los tengo allá de esa manera. Como este de acá, por ejemplo. Venía en rojo, pum, me abre aquí arriba y si me marca, además de hacerme el gap, si me marca un volumen importante en el comparativo que estoy haciendo allá, ya sé que me va a hacer una vela grande probablemente ese día, ¿sí? Eso es lo que normalmente me permite, como digamos que, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les mostré, creo que fue este, sí, como un 30 y pico % de un día
en Facebook, Apple y Baba, creo que fue que entré en las tres al tiempo, ¿sí? Fue justamente saliendo aquí de esta isla de precios, ese día me marcó en las 3 o 4 acciones que entré ese día, me marcó volúmenes también gigantes. Y por eso entré sin miedo y eso fueron unos swing que tuve aquí del 300 y pico, creo que fue estas tres de acá, ¿sí? Pero soportado en el volumen que estaba viendo al otro lado. No sé cómo ven el tema hasta ahí. Bien, bien, bien. Muy interesante, Mauricio. ¿Y Cris, cómo lo ves? Yo necesitaría entender más el Excel, porque entiendo que hay una página donde esta es la acumulación de todos los datos y Sí. otras que tienen fórmulas. Sí, correcto. Eso es lo que capto en manera general, pero para poder sistematizarlo o darte una idea de eso, tocaría entenderlo más.